En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Ruseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Les damos a todos las bienvenidas a esta edición de Proyecciones, hoy con una salvedad. ¿Por qué? Porque me escuchan a mí y no escuchan a la voz, si bien es parecida a la mía, por supuesto, la voz habitual del conductor de este programa, de Jorge Ruseler, quien se encuentra en Rosario. Igual, el habitual análisis de él desde el punto de vista político, desde el punto de vista financiero, lo vamos a tener ya encarando el final del programa. Por ahora me van a tener a mí, van a tener deportes, van a tener tendencias y toda la actualidad que ustedes necesitan para estar correctamente proyectados para el resto del día. Ahora presentamos las tendencias y continuamos con más proyecciones. Proyecciones, los tweets que dejan huella. Los usuarios siempre hablan acerca de los asuntos que más les interesa, que más quieren tocar, quieren hablar, quieren comentar, y lo llamativo es que los hinchas de Boca no han hablado, al menos en las redes sociales. Nunca Twitter tuvo tan pocas repercusiones, al menos el partido de ayer entre el Barcelona por la Copa Joan Gamper. Joan Gamper, por supuesto, el fundador del equipo culé, y no ha habido ningún tipo de tuit, al menos para festejar, ¿no? O para felicitar al rival, Barcelona, con una exposición futbolística extraordinaria, y el Ceneice, quien, dicho por el mismo Guillermo Barros Esqueloto, y quizá no estuvo a la altura y tampoco estuvo quizás la actitud para poder suplir la diferencia técnica, ¿no?, que hay entre un conjunto y otro. El mejor de la Argentina versus el mejor del mundo. Asimismo, lo más importante siempre, el famoso buen jueves habitual, ¿no? En todos los días, buen jueves. Y tenemos a Nico Navarro como uno de los puntos más comentados en Twitter. ¿Y por qué? Si bien en las últimas 2 horas, Nico Navarro tuvo 7.400 tweets, nos referimos al arquero de San Lorenzo, quien tuvo una labor más que sorprendente contra Tolima por la instancia de octavos de final de la Copa Sudamericana. Y Nico Navarro fue muy contundente, sobre todo en la conferencia de prensa. Con muchísima altura, la verdad me sorprendió en ese sentido. Sabemos que San Lorenzo pasó, si bien perdió 1-0, tuvo un mejor resultado de local. Y la verdad, con mucha altura, dijo que, si bien en Argentina sabemos que hay violencia, sabemos que en Argentina no se puede disfrutar de un buen espectáculo de fútbol, porque la verdad que la puesta en escena, generalmente, la violencia siempre está a la orden del día, y en Chile lamentablemente no fue la excepción. Los policías no han tenido una labor correspondiente para poder salvaguardar al menos la seguridad, y el profe o el ayudante de campo del Pampa que sufrió una cortadura en el párpado producto de monedas y piedras que tiraron los hinchas de Tolima a lo largo del partido. Bueno, desafortunado sí, pero la verdad en la conferencia de prensa se mostró muy seguro, y lo que fue una auténtica vergüenza fue algunos medios chilenos que, mientras exponía esto Navarro, que en Argentina al menos nunca le había pasado, que él o algún ser querido o algún integrante del cuerpo técnico haya sufrido algún tipo de lesión. Mientras los chilenos o algunos periodistas chilenos se reían. La verdad, bastante desafortunado. Y otro, Ricardo Centurión. Hay noticias con respecto a esto. De hecho, hace 5 minutos no era tendencia, así que
ya trascendió una noticia de último momento en lo que respecta a Racing Club de Avellaneda. El número 10 de el Chacho Coudet, o al menos de Racing Club de Avellaneda, decidió primero exponer en las redes sociales su malestar por los dichos de Víctor Blanco, quien dijo que él era un irresponsable, que no tendría que haber tomado antes de un entrenamiento, algo que contundentemente respondió Centurión en Sportia, sin ir más lejos, en un programa central o de horario central en Teis Sports. Posteriormente, hoy ya se supo cuál iba a ser la penalidad, la famosa penalidad que auguraba Blanco por esta supuesta actitud que habría tenido el jugador de Racing, y el Chacho Coudet dijo, no, ningún tirón de orejas, no pasó nada. No vino, fue simplemente, digamos, no es que haya venido al entrenamiento en condiciones quizás no tan óptimas, ¿no? Entonces, no va a ocurrir nada, en definitiva. Y después, el otro tuit que ha también tenido muchísima trascendencia fue la palabra paritaria. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, viendo las distintas noticias, se supo que se cerró la mejor paritaria de la Argentina, al menos hasta el momento. ¿Por qué? Porque los directores técnicos, o al menos el sindicato, logró obtener una suba del 100% de lo que ganan los técnicos en Argentina. Del 100%. Significa que los técnicos a partir de ahora van a ganar el doble. O al menos eso es lo que arreglaron con los contratos, con el sindicato de directores técnicos del fútbol. Y en el caso del ascenso, un 60% respectivamente. Nosotros preguntamos, ¿no? Se gana una fortuna en el fútbol. Eso es sabido. Ahora, ¿los técnicos ganarían de primera división el doble de lo que están ganando en la actualidad? Tienen un contrato. Bueno, al menos es por lo menos llamativo. Después, entre otros tweets que se han avisorado al menos hasta el momento, podemos destacar a Tevez con Susana Jiménez. Tevez logró lo inesperado. Fueron muchas las interacciones que tuvieron a lo largo de la historia, y creo que bastante ricas inclusive algunas de ellas, charlas de Tevez con Susana Jiménez. Ahora, llevar a Susana a Fuerte Apache, creo yo, es a destacar como mínimo. El Apache se mostró muy suelto, mostró a su familia también el lugar donde se crió, y se la vio a Susana bastante emocionada. Colón, otra tendencia también que está picando en punta ahora en las redes sociales, todo el mundo está hablando. ¿Por qué? Porque si bien Colón de Santa Fe nunca fue o no suele ser tan comentado a lo largo de los días, Colón ha logrado algo que ningún club argentino logró hasta el momento: ganar 1-0 en la cancha del Sao Paulo. Hoy a las 21:45, a las 10:15, van a poder ver el partido en el cementerio de los Elefantes. Allí el São Paulo va a tener que hacer una muy buena labor si es que quiere destronar al ahora embalado Colón de Santa Fe. Y sin ir más lejos, también se conoció la inflación de julio, 3,1% va a ser, o más bien fue la inflación de julio recientemente, y hay una bataola también de personas comentando esto, hablando acerca de que, según el INDEC, la inflación proyectada, al menos hasta el momento, sería del 31%. Ya más adelante igual Jorge Ruseler va a hablar de esto, ¿no?, en el informe, va a comentar toda la situación política, económica, financiera del país, y por el momento finalizamos al menos con lo que se comenta en cuanto a las tendencias. Ahora, lo que les voy a brindar desde ya son, les voy a dar la Big Data del deporte, todo lo que está ocurriendo, todo lo que ustedes necesitan saber, al menos para estar informados en cuanto al plano deportivo, y quizás también alguna perlita más. Presentamos las títulos que serán noticia. Ay, Barcelona, querido, ay, Messi. La diferencia de jerarquía que se demostró en el partido de ayer, 3-0, ganó el equipo conducido por el equipo conducido por Messi, ¿no? Porque la verdad que desde el punto de vista táctico fue... No es que haya sido una paliza. Al principio el equipo de Guillermo intentó jugar de igual a igual contra el Barcelona, y lamentablemente el mismo Guillermo ya lo dijo:
técnicamente hay mucha diferencia. La diferencia fue de 3-0. Ahora, si recordamos el Interclubes que hubo también hace algunos años, cuando River ganó la Copa Libertadores, la diferencia fue la misma. Pero, en cuanto a la actitud de Messi, me gustaría reparar sobre eso. Siempre respetuoso, sabemos que Messi siempre es un diplomático del deporte contemporáneo, pero lo llamativo es que festejó el gol que hizo contra Boca. Lo festejó, fue un auténtico golazo. Y si recordamos, si reparamos la actitud que tuvo para con River, fue mucho más tranquilo. De hecho, hasta pidió disculpas cuando realizó el gol en el Interclubes en esa final. Y ahora, 3-0 también, la misma diferencia, pero yo creo que la paliza táctica fue contundente. De hecho, vimos y repasamos algunos portales, y el jugador que más se destacó de Boca, lejos de ser Carlos Tevez, lejos de ser Mauro Zárate, quien es hoy en la actualidad quizás uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, no fue Pavón, fue Esteban Andrada. El promedio 7 puntos, o sea, la diferencia pudo haber sido mayor. Ay, bueno, la diferencia entre una liga y otra. Y si tenemos que hablar de la liga más importante del mundo, y si tenemos que hablar de una de las copas más importantes del fútbol europeo, tenemos que nombrar también la paliza del Atlético Madrid versus el Real Madrid, el clásico madrileño. Se lo llevó el Cholo Simeone. Los argentinos festejamos. Yo, como hincha de Racing en lo personal, y también a sabiendas de que el Cholo Simeone también es un apasionado de Racing Club de Avellaneda, lo festejé una enormidad. Ya un golazo se puede ver a través de las redes sociales, si tienen la disponibilidad, se puede ver el golazo que hizo Diego Costa a los segundos de comenzar el encuentro. En un ángulo cerradísimo, logró impactar contra el ángulo anterior del arquero y hacer una auténtica joya, realmente. Felicidades para el Cholo Simeone. Ya también comentamos la paritaria de los técnicos, de un 100% para los técnicos de la Superliga y de un 60% para los técnicos del ascenso. ¿Cómo lo pagarán los clubes que están absolutamente empobrecidos? No tenemos idea. Ahora vamos a escuchar un audio que nos ha facilitado Jorge Rousseler, contemplando la situación económica del país, de José Luis Esper. Lo escuchamos y continuamos con más proyecciones. José Luis Esper, buenas noches, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? ¿Le impacta en la economía esto? El escándalo de corrupción, Sí. no. En el corto plazo no, y en el largo plazo es muy bueno que esto ocurra, que vayan todos presos todos los que han robado, empresarios, políticos, sindicalistas. La Argentina necesita sacarse el corso a contramano que tiene de lo que hay que hacer con el país y además sacarse toda la lacra que le roba la plata a la gente. Así que está muy bien que esto ocurra. Eso es una especie de piripipí, eso que si las empresas y los grandes empresarios no participan de la economía activa porque están presos o porque están asustados, ¿no afecta a la economía? Pero eso no resiste el menor análisis. A ver, si este es un sistema, si es una matriz, como se dice, que viene de hace décadas, Argentina hace décadas que la pasa recontra mal, así que los que estaban ahí adentro lucrando con la obra pública, con la prestación del servicio al Estado, son parte del problema. Así Claro, que porque yo pensaba, en buena hora que desaparezcan todos ellos de ahí. Si este es un país en decadencia, por lo tanto, todo aquel que se ha enriquecido en Argentina, en principio, hay que mirarlo con 4 ojos. Si este es un país que va para atrás. Y ni hablar los que han lucrado con la plata pública. Claro, porque si uno piensa que la obra pública tenía un sobreprecio, el 50% de entrada para pagar coima, dice, pero esto no es economía, es algo... Sí, pero acá, insisto, acá hay que no separar. pensemos que metiendo preso a los delincuentes, empresarios, políticos y sindicalistas o jueces, se solucionan todos nuestros problemas. No es así. No podemos ser tan ignorantes y por lo tanto ser tan binarios. Vos tenés que sacarte a toda esta lacra de encima de que estén todos presos los que robaron y además tenés que cambiar muchas cosas. Uno es el tema de la obra pública. Esto de que se te prendan todos estas lacras de la obra pública, estas lacras de empresarios que se enriquecen de esta manera, en parte es porque a nosotros nos falla el concepto. El constructor tiene que vivir de lo mismo que vivís vos, que viven los chicos que están detrás de la cámara y todos los periodistas de aquel lado. El trabajo en el sector privado. ¿Qué es esto de poner allá en el altar la obra pública porque si no, no se construye ni un nicho acá? No, querido, la obra pública es para que el gobierno la piense con mucho cuidado a donde tiene que ir. No es un negocio para los que tienen poder de lobby, ¿no? Eso es lo que tenemos que cambiar. Está muy bien lo que decís. Yo con muchas cosas de las que decís no estoy de acuerdo. Con esta cosa sí, estoy casi te diría completamente de acuerdo. Qué bueno.
¿Y el dólar y la economía real qué está pasando? Bueno, ahí también hay que ser claros. Olvidémonos de crecer, olvidémonos de la recuperación económica, hablemos de cosas reales, realistas. Argentina se debate entre experimentar un suceso parecido al que tuvo entre marzo y abril, una crisis cambiaria, Ahora, o no. ahora mismo. No, ese es el debate. Sí. Si vuelve un suceso como el que tuvimos entre marzo y junio, o no. Así que estamos peleando ese partido. Una nueva devaluación fuerte. ¿Sabes? No digo que vaya a ocurrir, digo, la pelea es esa. Sí. Si es eso lo que se viene o si no es eso lo que se viene. Olvídate del partido del crecimiento, eso no existe. Sí. Para pensar en términos realistas, si queremos vender humo, sí, en enero de 2019 empieza a no sabemos nada de eso todavía. Estamos rogando que de acá a fin de año no tengamos otro bombazo como entre marzo y junio. ¿Hay chance que no lo tengamos? Sí que hay chance que no lo tengamos. Para eso le tiene que salir muy bien una jugada muy riesgosa que ha tomado el Banco Central, que es salir a rescatar con reservas las LEVAX que vencen de acá a fin de año por 15.000 millones Pero a de ver, dólares. José Luis, porque yo a veces con esto me enojo con vos. Decís, es una jugada muy riesgosa. Y vos sos el mismo que decís, las LEVAX van a explotar como una... Yo no dije eso. Vos dijiste que las LEVAX en cualquier momento, que era Yo no peligrosísimo. Entonces, para. Una cosa es decir que es peligroso, que tiene que otra cosa es decir que va a explotar. Luis, son dos cosas diferentes. Dijiste que era peligrosísimo. Algo tienen que hacer. ¿Por qué Si es decís que es peligroso puede riesgosa? hacerlo no peligroso de otra manera. Yo creo que acá se está Pero subestimando. desactivar hay que desactivar el tema ese. Y yo no sé si había que desactivarlo ya a esta velocidad y contra reservas. Creo que había otras alternativas. Yo creo que podría, por ejemplo, haberse insistido mucho más en un ajuste fiscal mucho más severo que en gastar tanto tiempo en cómo hacer el rescate LEVAX. Yo me lo hubiera tomado con más calma el rescate LEVAX. Que son un problema, sin duda. Ajá. Pero yo lo hubiera hecho de otra manera, al esquema, como conjunto, te diría. Yo creo que habría que hablar con el fondo y cambiar algunas cosas. Me parece que acá Argentina necesita hacer un ajuste fiscal más severo porque no le están creciendo a la Argentina de afuera que pueda llevar a cabo el ajuste fiscal que está haciendo, ¿no? Que no, en realidad, esto es más que nada la nación tirándole gastos a las provincias o no recursos a las provincias, más que un ajuste de nación más. Pero vos sí que no están haciendo un ajuste ahora con lo que... Con nosotros, con el tarifazo, sí. Cortándole los reintegros, la devolución de impuestos a los exportadores también. O sea, contra el sector privado la clase política no tiene ningún problema en ajustar. Ahora, ellos, ¿dónde hay despidos? Despidos, como ha despedido el sector privado en muchas épocas de nuestra historia. Eso no hay. Sí hay un ajuste bestial del sector privado aportándole recursos al Estado. Uno, a través de los tarifazos. Dos, a través de este corte de reintegro que se ha hecho, que va a pegar fuerte en las economías regionales. ¿Me esperás un poquitito antes del final? Expert. Dime. Yo quiero para mañana. ¿Quiere que cierre yo también? No, sí, el dólar. No, quiero que va a pasar con el dólar. ¿Hay que rezar? No, a ver, el dólar, pensemos que puede llegar a subir más todavía. Y no deberíamos desesperarnos eso porque, insisto, el gobierno ha decidido algo que es en el filo, que es rescatar LEVAX con reservas. ¿Y eso tiene un riesgo? Eso tiene un riesgo de que el dólar te suba. Así que, ¿el dólar puede seguir subiendo? Sí, ¿Mucho? puede seguir subiendo. ¿Mucho? No sé. Esto es dinámico. Que suba, puede subir más. ¿Cuánto? No sé. Pero no es que yo no creo hoy que esté todo para decir ya está, se terminó, game over, crisis, hiperinflación, default. No, todavía no. Es un partido que se puede llegar a pelear todavía. Gracias, olvidémonos de crecer, lo único. Gracias, José. Olvidémonos de crecer. Bueno, importante, ¿no? Título que auspiciaba José Luis Esper, y también hablando acerca de la necesidad de el ajuste político. Habla acerca del ajuste que siempre se realiza sobre la clase productiva, digamos, sobre el sector productivo de la República Argentina, mientras que unos tienen que ajustar, los otros siguen teniendo los mismos privilegios de siempre. Al que le damos la enhorabuena también es a Jorge Rousseler, que nos saluda de esta manera. Informe Rousseler. Hola Kevin, hola Javier, muy buenos días. Acá me agarra una vez más en mi tarea profesional, de estar viajando a hacer asesoramiento, a ver clientes en el interior, en este caso nuevamente Santa Fe, Rosario, para seguir un poco el pulso de la economía real día a día en esta etapa de cambios, ¿no? En esta etapa de esta economía nueva, como muchos economistas la dan en llamar. De
las cosas importantes que tenemos que ir viendo y que las tenemos que ir percatando, entre los títulos principales de hoy, jueves 16 de agosto del 2018, tenemos por un lado que el fondo avaló el mecanismo ideado por Caputo, que el Banco Central empezó a usar las reservas para desmantelar las LEBAC, y ayer vendió 781 millones de dólares, la etapa más dura de la estrategia ideada por el Central para desmantelar esta bomba de LEBAC comenzó ayer a mostrarse en plenitud. Los particulares y las entidades no bancarias que no renovaron comenzaron a demandar dólares al mercado cambiario. Sí, y estos son provistos por las reservas que atesora el Central. Ayer, como decíamos, fueron casi 800 millones de dólares en la mayor operación de este tipo desde que Banco Central. El mecanismo tiene el aval del fondo siempre que no se financie con atraso cambiario. Otro de los temas del día, ya vamos a estar ampliando este tema de las LEBAC, tiene que ver desde ya con lo poco serio que resultó el Senado, ¿no? Ayer una vez más, y esta vuelta Esteban Bullrich, que bien vimos que estuvo presente en todo el debate del Senado y que se aseguró de dar quórum y número para que triunfara el no en la despenalización del aborto. Bueno, después de la ascensión, con esa ley caída, se fue de vacaciones. Sí, así como ven ustedes, se fue de vacaciones el senador de la provincia de Buenos Aires y no siguió la misma estrategia para habilitar los allanamientos a Cristina. Y se fue a Europa en plan de descanso. Bueno, el voto de Esteban Bullrich fue el voto que faltó ayer al quórum para aprobar esos allanamientos. Seguimos con el tema de los cuadernos, que siguen dando que hablar. Rollo ayer reconoció que pagó sobornos a Jaime, la delación complica la nueva concesión de subtes, Lorenzetti blinda al juez Bonadío en esta investigación. El tema de los cuadernos, después vamos a hablar de Uberti. Bueno, es un tema que obviamente todos los días, como decíamos ayer, ¿no? Es un tema que ya superó Netflix, la verdad, superó Netflix. En lo que tiene que ver con los índices de inflación, el índice del mes de julio, la inflación de julio 3,1%, está complicando las metas. Sin duda los datos del índice de precio consumidor del mes pasado están dificultando esta promesa del límite de 32% para el 2018. Y en el gobierno hay mucho malestar con los bancos por el desinterés que hubo por las NOVAC. Exactamente, las entidades fueron y el gobierno solo captó 23.089 millones de pesos. Recordamos que había más de 200.000 millones venciendo de bancos en el día de ayer, digamos el mismo martes para la licitación de ayer miércoles. Bueno, solo fueron 23.000 millones y esto obviamente al gobierno no le cayó nada, pero nada bien. En un mes donde las entidades financieras ganaron 61% más en el primer semestre del año 2018 contra el primer semestre del 2017. Como ven, los bancos ganaron 61,2% más. En la ciudad de Buenos Aires la inflación fue del 2,7%. Vamos a hacer referencia en esta entrada a lo que se dijo en Rosario, sí, Rosario mismo, por donde nosotros ahora vamos, ayer en el día que se llevó a cabo el precoloquio del norte, el precoloquio de IDEA del norte, y allí Daniel Artana mencionó es necesario modificar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Otro de los temas del día es Turquía, y Qatar parece que va al rescate de Turquía poniendo 15.000 millones de dólares y Turquía se defiende y sube aranceles. PDVSA, en otro de los títulos importantes del día, le suelta la mano a sus estaciones en Argentina. Bimbo, se conoció una inversión de 600 millones de pesos para exportar panes a países de la región. Panes lácteos producidos por Bimbo en la Argentina, que mejora la exportación. Aumento en gas, la audiencia pública será el próximo 4 de septiembre. El Central, como dijimos, subastó los 781 millones de dólares. El dólar subió y quedó en 30 pesos con 70. El Merval subió 1,8%. El riesgo país cerró en 699 puntos básicos. Y hubo una fuerte caída en la tasa del col. El col que se estaba negociando anteayer al 60%, cerró 34% ofrecido.
Y con respecto al precoloquio de IDEA, en el coloquio de IDEA se trabajó cuál será el escenario para el dólar, para las tasas, para el crecimiento y qué prevén los analistas y los empresarios para las próximas elecciones. Con un escenario político y económico cargado de volatilidad, desde los cuadernos hasta las últimas medidas del gasto público, un grupo de 300 empresarios se reunieron en Rosario en el día de ayer para analizar la situación del país y buscar proyectos comunes a futuro. El marco fue en el nuevo centro de convenciones, en el norte de la ciudad de Rosario, en una nueva edición de este precoloquio de IDEA bajo el lema Cambio cultural, soy yo y es ahora. ¿Quiénes fueron los expositores principales? Daniel Artana y Juan Germano, que coincidieron desde sus visiones en que el próximo escenario económico y político seguirá siendo complicado para el gobierno, por lo menos hasta las próximas elecciones. Artana señaló que hasta el año pasado la Argentina tenía un déficit externo mayor de sus características económicas y un atraso cambiario grande, pero todo esto se compensaba con un financiamiento barato y abundante, como tantas veces hablamos acá en Proyecciones, que ahora ya no existe más, ya no sobra dinero para financiar ese escenario, y es entonces el momento de dejar de gastar más de lo que se produce. Ante semejante objetivo, el gobierno debe atacar esencialmente, según Artana, el problema de riesgo país, teniendo como necesidad imperativa la obtención de fondos que le permitan al país seguir tomando deuda más allá del préstamo acordado con el Fondo Monetario. Según la visión de Artana, la Argentina necesita endeudarse en los próximos años en cifras nada despreciables que llegarían a los 80.000 millones de dólares, que con el actual nivel de riesgo país están lejos de obtenerse, por lo menos. Bueno, interrumpimos brevemente la exposición que realizaba Jorge Ruseler en cuanto a los eventos más importantes de la jornada, en cuanto a lo económico, lo político, también desde lo financiero, y vamos a disfrutar del mejor momento del programa, uno de los mejores, el momento despertador. Con ustedes, comenzamos. Proyecciones, para estar siempre en tiempo. Oh, darling, please believe me. I never do you no harm. Believe me when I tell you, I never do you no harm. Oh, darling, if you leave me, I'll never make it alone. Believe me when I beg you, don't ever leave me alone. When you told me you never knew me anymore, well, you know I nearly broke down and cried. When you told me you never knew me anymore, well, you know I nearly broke down and oh, darling, if you leave me, I'll never make it alone. Oh, believe me, darling, believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Believe me, darling, when you told me you never knew me anymore, oh, you know I nearly broke down. Y le agradecemos este momento, como siempre, gracias a Le Petit Mar. Le Petit Mar los pueden encontrar allí en Suipacha 483. La mejor opción para un buen almuerzo, para un muy buen desayuno, lo tienen allí
en Le Petit Mar. Aceptan todas las tarjetas de crédito, incluida también, por supuesto, la famosa Restaurant Card. Oh, darling, please believe me. I never let you down. Una banda amiga, Nube 9 de Proyecciones, la estamos disfrutando. Oh Darling, en este caso, con una formidable reinterpretación del tema. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Bank Magazine y Devicom te invitan al Bantec 2018, seminario de tecnología aplicada al sector financiero. Bolsa de Comercio de Buenos Aires, jueves 30 de agosto. Hablaremos de transformación digital del Estado, Insurtech, dinero plástico, dinero móvil, billetera virtual, pagos P2P y QR, blockchain, ciberseguridad, quantum computing, cloud computing y big data. Moderadores, Claudio Suchovicki, Mariano Gorodich y Willy Laborda. Cupos limitados. Para más información, entra en www.bankmagazine.com.ar. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Hasta las 9. Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. Estamos en Proyecciones, estamos en Ecomedios, en AM 1220. Si nos quieren escuchar, lo pueden hacer a través de la aplicación, por supuesto, de Ecomedios. La pueden conseguir a través de la Play Store o iOS. Y también pueden ingresar a ecomedios.com para poder presenciar, para poder escuchar este programa también a través de las streamings allí desde Facebook y YouTube. Estamos en vivo, estamos en Proyecciones. Ahora lo que vamos a escuchar es al menos lo más importante, lo más auspicioso de una entrevista que se le realizó a Carlos Melconian en TN. Lo escuchamos. El gobierno, yo debo decir que tenía el diagnóstico correcto en términos de el desastre que heredó. Eso yo cada vez que hablo nunca quiero dejar el punto de partida. El punto de partida era un desastre. Si voy a eso, tenía el diagnóstico correcto en términos de lo que heredaba y que no quiso hacer público. El instrumental que puso en marcha, que fue el programa que ya no está, hizo como caso omiso de ese diagnóstico correcto, digamos. Partió a partir de una base de... o sea, hay una equivocación de origen. Y una equivocación de origen, sí. La equivocación de origen puso arriba de la mesa un instrumental equivocado, y el instrumental equivocado terminó 2 años después yendo al Fondo Monetario. El instrumental, ya ahora no hay que discutir más nada, lo que era un instrumento central del anterior presidente del Banco Central, que son las LEVAC,
es un animal a sacar del mercado ahora por este presidente del Banco Central y los dos del mismo gobierno. Así que ya ahora no existe más la duda ni la discusión respecto a esto que estoy diciendo. Pero siempre es esa secuencia. Y yo podría decir, podemos arrancar de 70 años de Argentina. Porque la herencia de 70 años, la herencia de 12, en los cuales los últimos 4 fueron terribles, yo nunca vi nada así. El dual de lo que estamos viendo ahí en materia de economía. Y el mal diagnóstico, el mal instrumental de los primeros 2 años de este gobierno. Y a la pregunta tuya es, terminás hoy en el acuerdo con el fondo. Sí, yo te diría, arriba de la mesa está el acuerdo con el fondo. Perdón, el acuerdo con el fondo era, bueno, viene el fondo, un poco lo instaló el gobierno y ya solucionamos todo, por lo menos el tema del dólar. Y no ha pasado. No sé si lo instaló el gobierno, pero era, viene el fondo, aquieta las aguas y encima con un número que sorprendió a todo el mundo por arriba de todas las expectativas, sí. Y evidentemente no lo ha restablecido. Oiga, o sea, lo único que importa siempre son los resultados. Y no lo ha restablecido, yo diría, en el mercado de cambios dando pelea, un tema que pasa más desapercibido para el gobierno, pero dado que es complementario en el acuerdo con el Fondo Monetario, es vital que se restablezca el mercado de bonos y caiga el riesgo país. Y la tercera cuestión a la cual no se quiso, no se pudo la minoría en el Congreso, soy respetuoso de lo que en política se puede y que no se puede, pero que al final la realidad lo impone, que es el ajuste fiscal. Entonces son las 3 cosas. Lo cambiario, que es subproducto de la bimonetariedad argentina a la que se le prestó poca atención. Lo fiscal, que insisto, al final no hay más remedio que encararlo después del desastre recibido. Y el mercado de bonos porque es el que refleja el riesgo y el riesgo tiene que bajar para que Argentina vuelva al mercado. Porque yo dije un día, yo creo que era con ustedes o no. Bueno, he aquí lo más importante, ¿no? Lo central de lo comentado ayer por el economista de Florencio Varela, ¿no? Por el economista hincha de Racing. A todo esto también vamos a escuchar la segunda parte del informe de Jorge Ruseler. Gracias, Kevin. Abrimos este segundo bloque de informe, mencionando un poco qué fue lo que pasó ayer en la bolsa. La bolsa ayer subió en el marco de lo que tuvo que ver con esta plaza cambiaria que nuevamente cerró al alza y un billete mayorista que llegó a los 30 pesos. El dato preocupante es que el riesgo país también avanzó como consecuencia de esta cuestión de inestabilidad local y sucesos externos que se viven. El índice Merval aumentó un 1,8%, en unos 27.000 puntos, que se sumó al 1,9% que escaló el panel líder el día martes. En las últimas 2 ruedas revirtió las fuertes bajas causadas por esta causa de los cuadernos y el tema de la crisis de Turquía. Las principales alzas fueron encabezadas por Metrogas, que trepó el 7,7%, seguido por las acciones del BIMA, que subió el 6,4%, las acciones de Cablevisión, que subieron el 6,1%, y Mirgor, que subió el 5,6%. El Merval registró volúmenes diarios negociados de los más elevados del año, al operarse 29.000 millones de pesos. Más allá de estas 2 subas seguidas, el principal índice de Buenos Aires arrastra para todo el mes un negativo del 7,9% y en todo el año acumula una baja del 10,2%. Wall Street, entre las principales empresas que cotizan en New York, las cotizaciones de los ADR fueron mixtos, se destacaron las bajas de Petrobras 4,2% y Tenaris 3,5% de caída, mientras que por el lado de las alzas, los aumentos de Telecom 3,5% y Grupo Financiero Galicia 3% de suba. El riesgo país del JP Morgan, que mide el diferencial entre la tasa de los bonos del Tesoro con sus pares emergentes, llegó hasta los 706 puntos, 11 puntos más que la jornada anterior. De esta manera, se acercó al máximo en 3 años y medio, cuando rozó el lunes pasado los 750 puntos. El desarme de tenencias de Levac perjudicó en términos de dólar más alto y menores reservas, pero elimina el tema de las Levac sin duda una principal fuente de inestabilidad.
Uno de los papeles que nos llegaron, muy interesantes, para charlar, para debatir acá junto en Proyecciones, es el uniforme de Salvador Di Stefano, consultor rosarino, economista rosarino, que nos alcanzó un paper que se titula El problema es la confianza. El tema del cual trata es que por qué los argentinos no invierten en la Argentina, los argentinos no financian la Argentina, se llevan el dinero afuera, nos quejamos los argentinos cuando no llega dinero del exterior, dependemos mucho de las variables exógenas. Entonces, realmente, ¿qué es lo que queremos nosotros argentinos que ponemos la plata afuera de la propia Argentina? Y la Argentina en los últimos meses vive discutiendo fanáticamente si vamos o no a un corralito de LEVAC o de plazo fijo, si pagamos o no la deuda, si los cuadernitos es peor que el lavallato de Brasil, que en 2 años Brasil cayó 7 puntos el PBI. Nosotros hemos dicho que en un año el lavallato se comió 3 puntos del PBI, la mirada sobre el pasado, su proyección sobre el futuro de Cerroña. Sin embargo, analistas de primer nivel, inversores locales, internacionales, siempre traen a la mesa estas preocupaciones que terminan convirtiéndose en agenda política, sin analizar el mediano y el largo plazo. ¿Y qué propone Di Stefano? Que para salir de esta trampa nos proponemos trazar los problemas estructurales del país, y veremos que la salida está en nosotros mismos. Porque, ¿qué dice? Bueno, la Argentina siempre cae en los problemas de siempre, gasta por encima de lo que genera, esto deriva a déficit crónicos, este déficit fiscal se puede financiar de distintas formas, por un lado, vía emisión monetaria, esto existió durante el gobierno de Cristina, lo que derivó en problemas inflacionarios que nos llevaron a inflaciones anuales del 25% anual, que no fue más alta porque anclaban el precio de las tarifas, de combustibles, prohibieron la exportación de carne, etcétera. Todo conocido. La otra forma es como vivimos estos 2 primeros años de Macri, con endeudamiento. En este caso debemos destacar una restricción. Los argentinos tenemos ahorro, pero no financiamos al Estado. Los argentinos tenemos como premisa ahorrar en dólares o comprar propiedades, no colocar sus excedentes en el sistema financiero y menos en el Estado, cuando el país tiene déficit fiscal y tiene que financiarlo con ahorros del exterior. Este punto es muy importante porque cuando nos financiamos con ahorros del mundo, ingresamos al club de emergentes, al grupo de países de similar estatus crediticio. Cuando uno de estos países tiene un problema, el crédito, como ahora Turquía, se corta para todos. Los inversores bajan su exposición y pasando un tiempo revisan los fundamentos de cada país y lo recalifican. El problema de depender de los ahorros externos es que el mundo te impone una alta volatilidad, muchas veces no deseada. Y el ahorro externo y lo que sucede en el mundo es una variable no controlada que debemos asumir no por no tener ahorro propio, sino lo que sería convivir con una variable controlada, que sería financiarnos con el ahorro de los argentinos. Argentina tiene un déficit fiscal de 25.000 millones por año y los argentinos tienen ahorro en el exterior por 353.000 millones de dólares. Por ende, podríamos financiar 14 años seguidos de déficit, pero estamos esperando ver si conseguimos 7.500 millones para ver si cerramos la necesidad de financiamiento del año que viene. Los argentinos tenemos 353.000 millones de dólares ahorrados en el exterior, según este informe que nos hace llegar Salvador Di Stefano. Lo que nos falta es un poquito más del 2% de la plata que los argentinos tenemos afuera. El escenario ideal a futuro sería que Argentina, con todos sus ingresos, financie la totalidad del gasto público. Para que ello ocurra deberíamos subir los ingresos un 28% o reducir los gastos el 22%. Como muchos de estos gastos son inflexibles a la baja porque son derechos adquiridos como jubilaciones, deberíamos trabajar más en subir los ingresos. Y para subir los ingresos necesitamos inversión. Inversión. Y como los propios argentinos no tenemos confianza para invertir, los extranjeros adoptan el mismo camino que los locales. Para hacer crecer la inversión en un nivel deseable, sería necesario un incentivo fiscal, que sería una rebaja sustancial de impuestos por región y por actividad a las nuevas inversiones por un plazo de 10 años, y esto podría generar la llegada de dinero que inicie nuevos proyectos, que genere empleo, que dinamice el consumo y que nos permita incrementar los ingresos fiscales por las externalidades positivas que genera la nueva inversión. En la medida que las inversiones en la Argentina se vuelquen solo a la compra de dólares y propiedades,
esto no está asegurado. ¿Por qué? Sin duda no vamos a estar saliendo de este estancamiento económico. Si Argentina no logra equilibrio fiscal o financiarse con ahorros locales, siempre tendrá que tener en cuenta variables exógenas que pueden influir sobre nuestro nivel de actividad económica, ya quien nos financia va a ser un inversor extranjero que su mirada se posa sobre el mundo, y en nuestro caso sobre el mundo emergente. El camino para lograr la independencia financiera es subir 28% los ingresos o bajar 22% el gasto, según el cálculo de Salvador Di Stefano. Dice que es un cálculo matemático, exento de ideologías. De lo contrario, menciona, debemos financiar el ahorro nosotros mismos y de manera voluntaria, y cualquier camino alternativo que tomemos será un atajo que probablemente nos aleje del objetivo ideal. En la actual coyuntura, el gobierno está llevando adelante un proceso de reestructuración del Banco Central que dará sus frutos en el año 2019. Los esfuerzos que hoy se realizan y las volatilidades que existen no son repetibles si el proceso de reformas se completa en forma exitosa. Las tasas tendrán un horizonte descendente, el dólar dependerá de variables exógenas, hasta tanto Argentina no seduzca a los propios argentinos para autofinanciarse o lograr el objetivo fiscal. El problema es de confianza, no es político, no es económico. Con Cristina no le prestábamos dinero al Estado, con Mauricio tampoco. Con Cristina comprábamos dólares en el mercado informal porque había cepo. Con Mauricio compramos dólares oficiales. En ambos casos invierte en propiedades. El mercado de capitales no existe. La inversión es bajísima y hay menos emprendimientos. ¿Qué queremos hacer los argentinos con el país? ¿Invertimos o seguimos comprando y acopiando dólares? Mientras tanto, si las tarifas se siguen ajustando por inflación, asegurada la suba. En la medida en que no se terminen de desarmar las LEVAC, las tasas van a seguir altas. Hasta tanto no llevemos adelante un problema de reforma estructural del Estado, se va a utilizar la devaluación del peso para lograr los resultados fiscales acordes a las metas que se firmaron con el fondo, que es nuestro único prestamista. Las acciones y los bonos están subvaluados. No creemos que haya default, pero la volatilidad es lo que manda. Hoy están a precios bajos, estamos en una montaña rusa, por eso el otro día le escribí a Mariano Sardanz cuando me preguntó qué opinás sobre la situación. Yo le dije, abrochémonos el cinturón, que esto es como cuando te subís a la montaña rusa, sabés cómo te subís y no sabés cómo te bajás. Pero a futuro el mercado está así y en esto hemos convertido a la Argentina. Sin duda muy interesante este informe que nos estaba dejando Salvador Di Stefano sobre la Argentina, la forma de financiarnos. Bueno, hemos visto distintas alternativas, hemos visto las declaraciones ya de Daniel Artana en el precoloquio de IDEA, hemos escuchado los comentarios hechos anoche por Carlos Melconian en el programa de A Dos Voces de Marcelo Bonelli, hemos seguido la opinión política de Isonomía, de Germano, y bueno, la opinión de Di Stefano da un toque respecto, una alternativa, una visión distinta respecto de cómo salir de esta situación actual. Dentro del precoloquio de ayer, que obviamente contó con la conducción de nuestro amigo y productor del programa Carlos Clerici, este precoloquio de IDEA habló Dante Sica, y Dante Sica pidió dejar atrás el pasado de los cuadernos Gloria. Lo hizo en alusión a la causa de corrupción y entrega de coimas en la obra pública que evidenciaron estos escritos del ex chofer de Roberto Barata. Dante Sica tuvo a su cargo el cierre del coloquio de IDEA en Rosario para analizar el cambio cultural que los empresarios proponen se lleve a cabo de manera urgente. Sica sostuvo que el caso del pago de coimas entre empresarios y exfuncionarios del gobierno kirchnerista es el resultado de un capitalismo de amigos. ¿Se acuerda la frase de La Baña? Capitalismo de amigos, que no permite generar inversiones permanentes ni inversiones genuinas. Ante un público, de 300 hombres de negocios, dijo que no hay posibilidades de seguir teniendo discrecionalidad. Reclamó
actuar bajo normas institucionales que sean respetadas, que se encuentren bajo los marcos internacionales, como ofrece la OCDE, como ofrece la Unión Europea. También pidió a los empresarios que cuenten con instituciones representativas más transparentes, que nos ayuden a ser proactivos para captar inversiones y exportaciones. Y en cuanto a coyuntura económica y las últimas medidas, sí que explicó que va en camino del objetivo de resolver la crisis y de salir del contexto actual de volatilidad. Mencionó, es la forma de alcanzar el crecimiento más sostenido para terminar con esta economía altamente inestable que repite crisis, que tiene baja inversión, que no sostiene el crecimiento del empleo, que sufre bajo nivel de productividad y que generó un mercado informal del 25% de la economía en el que se asientan los niveles de pobreza. La fórmula para obtener ese objetivo es lograr la estabilidad macro, consenso en políticas fiscales, monetarias con las provincias, no gastar más de lo que se ingresa y dejar de vivir del financiamiento externo o de la emisión, que era lo que mencionábamos en el informe que nos mandó Salvador Di Stefano, que eran las dos formas de financiar este déficit. Hay que eliminar la emisión monetaria y hay que tener un macro estable como condición necesaria. En cuanto a las últimas medidas, las tomadas anteayer, sí que admitió que algunas son antipáticas, pero explicó que apuntan a consolidar el resultado fiscal. Caja. En ese sentido, reconoció que la inflación es uno de los mayores contratiempos y admitió que se trata de un problema en el cual el Estado es el principal culpable. Hace muchos años que no escuchamos a un ministro decir que el Estado es el principal culpable de la inflación. Ojo con este tema, hace muchos años que no escuchamos a un ministro de un gobierno nacional decir que el Estado es el responsable, el principal culpable de la inflación. Admitió sobre la necesidad de contar con una economía más abierta al mundo como principal motor de la expansión. A los hombres de negocios presentes en el coloquio les pidió que dejen de mirar al Estado como un facilitador de prebendas o de rentabilidad y que lo tengan en cuenta como esto, como lo que es, como un facilitador de negocio. Dijo que la tasa de rentabilidad no se negocia en los despachos, sino que se gana en los mercados, y reconoció que la dimensión actual del sector público es grande y burocrático y que genera el 70% de los problemas que sufren las empresas, básicamente a raíz de la burocracia estatal. Estas eran las posiciones, lo que mencionaba Dante Sica en cuanto a lo que tiene que ver con su exposición en el coloquio de ideas. Dijimos que ayer el Ministerio de Hacienda tomó 22.809 millones de los 138.000 millones que liberó el Banco Central y que había, que esto lo tomó en las LETES, en la licitación que se hizo ayer miércoles, que apenas pudo retirar estos 22.800 millones, que pasaron a manos de inversores privados, que presionaron sin duda a los dólares, que no había buena visión por parte del gobierno con respecto a los bancos, porque era lógico que los bancos se van a quedar con las tasas del LELIQ. Las tasas del LELIQ, primero que es el 45%, segundo que es una inversión a 7 días, y con la incertidumbre que hay actualmente entre ofrecerle un bono a 6 meses, a 200 días o a 100 días, con una tasa del 30 y pico por ciento, 36 al 38%, o ir a una tasa del 45% de corto plazo, y los bancos iban a ir a la tasa de corto plazo. Miguel Kiguen nos decía el otro día, lo pusimos en proyecciones, que el total de reservas de Central que deben ser destinadas al tema de la LEVAC ronda entre 5.000 y 8.000 millones de dólares. La desconfianza es tan grande que ofreciendo una ganancia del 45% anual, más de 130.000 millones de pesos se fueron de las LEVAC. Esto es así. Caputo tuvo que vender casi 781 millones de dólares para un dólar que llegó a 31 pesos, a 30,70, a casi 30 pesos en el mercado mayorista. Este monto, sumado a los 200 millones que se vendieron el martes, es una contracción de 29.200 millones de pesos. El saldo a este miércoles da unos 86.000 millones de expansión monetaria pura, que este jueves, unos 3.000 millones de dólares, básicamente, que este jueves van a buscar de vuelta refugio en la divisa
norteamericana. Hablamos de 3.000 millones de dólares. Por eso en las mesas ya se preparan para enfrentar una fuerte demanda de billetes. Esto es así, el fracaso de las letes que emitió Duhovne no fue sorpresa, como les decíamos, escaso atractivo, poca liquidez, poca tasa de retorno. Bueno, analistas de mercados consideraban que podía tener algún interés para fondos institucionales, pero no para fondos comunes de inversión ni para inversores particulares, incluso si la diferencia entre estas tasas y las letes en 100 días estuviese compensada por ausencia de comisiones bursátiles. 3% mensual no es nada, pensando en lo que ofrecían los LEBAC o lo que venían. Esta maniobra de las letes en pesos muestra la desorientación del Banco Central para controlar el Central. Yo diría no solo del Central, hablo de Hacienda, hablo del Ministerio de Finanzas, no del Central. Es el Ministerio de Finanzas, básicamente, porque primero dijeron que se querían levantar las LEBAC, y bueno, y eso obviamente se ha intentado reemplazar con estas letes en pesos que por ahora se ha probado que al mercado no lo seduce. El mercado rechazó las letras de Duhovne y hay 86.000 millones que no se pasaron a letes y que sin duda siguen boyando ahí para ir al dólar. Repito, 3.000 millones de dólares. Bueno, acá cerramos, ya estamos prácticamente en tiempo de el programa de Periodismo a Diario, hoy con Néstor Sibona, vuelto de su viaje, de su periplo por la provincia de Neuquén, donde seguramente tiene para contar, bueno, un montón que tuvo que ver con el B20 y con esta reunión del G20 preparatoria de la parte energética allá en Neuquén y en Vaca Muerta. Nosotros mañana ya desde Rosario, instalados allí, vamos a estar en contacto con ustedes, en contacto con Kevin, y vamos a seguir adelante con el análisis de lo que tiene que ver con esta actualidad tan dinámica de mercados, de economía, de política, y bueno, y solo queda decirles que disfruten y que tengan un buen jueves. Nos vemos mañana viernes, desde Rosario, con Kevin en estudio y en directo nosotros desde Rosario para seguir el día a día de la actualidad. Que tengan buen día. Chao.